Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Creo yo que es un bonito día. Yo creo que la bendición de Dios siempre está en nuestra vida. Creo que tenemos la bendición de, primero, de ser llamados a ser hijos de Dios, a ser los que ya somos hijos de Dios. Tenemos la bendición de saber que en cualquier momento podríamos morir y nos vamos a ir al cielo. Pero siempre hay cosas que a mí me gusta hablar y me gusta hablar de ciertos temas que yo creo que son los que me apasionan. Creo que son los que a mí me dan... tal vez hasta cierto punto cierta luz que me ayudan a mantenerme en el camino en el que estoy, ¿verdad? La gente que me conoce a veces piensa y dice, es que ese es bien maleado, bien enojado, siempre habla muy fuerte, pero es porque se puede decir que es como una pasión, ¿verdad? O sea, cuando hay un tema que me apasiona, yo empiezo a hablar fuerte, pero no es que esté enojado, no es que le esté mentando la madre a nadie, sino sencillamente es mi forma de ser. Y pues no sé ni por qué estoy diciendo eso, la verdad. Pero si quiero hablar de un tema esta noche, quiero subir un video hablando de este tema y el tema es la división dentro de la iglesia. Y quiero empezar leyendo un versículo que dice así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Primera de Corintios 11:19. Muy bien. Ahora, yo soy de la idea que dentro de la iglesia y de cualquier lugar tienen que haber divisiones. ¿Para qué? Porque las divisiones lo que logran es hacer que mejoremos. Les voy a contar un ejemplo. Por lo menos yo no soy de la idea, antes de llegar al ejemplo les voy a decir esto, yo no soy mucho de la idea de que todos tenemos que pensar de la misma manera, ¿verdad? Por eso la misma Biblia dice, unos sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros y así va. ¿Por qué? Porque no todos pensamos ni funcionamos de la misma manera, ¿verdad? Todos tenemos cierto lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, pero lo malo de no pensar de la misma manera es, hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es de que se puede trabajar diferentes cosas al mismo tiempo. Lo malo es de que puede que haya alguno que por tener una idea diferente se salga de la tangente, incluso pueda terminar creando una nueva religión. Y ahí es el problema. Pero quiero hablar de algunas cosas puntuales. En primera, podemos tener dentro de nuestra propia congregación una forma de pensar propia, una forma de pensar diferente, pero tener cuidado de no enseñar eso si nuestra iglesia no lo predica, si nuestra iglesia no tiene esa doctrina, nosotros no lo tenemos que enseñar. Nosotros no lo tenemos que guardar para nosotros porque no podemos estar en contra o crear aún más división, ¿verdad? Ahí el protocolo es otro, ¿verdad? Si yo no estoy a favor de algo o hay algo que no me parece bien, tal vez ir y hablar con el pastor y argumentar. Yo considero que esa es la mejor forma de poder llegar a un acuerdo, es argumentar. Yo dar mi argumento a la otra persona y la otra persona me da sus argumentos que por qué lo están haciendo así y pues ya uno de los dos tiene que ceder o los dos ceder y llegar a un acuerdo más pequeño. Pero quiero contarles un ejemplo, por decirles no, en primera no podemos no podemos predicar algo que vaya en contra de la doctrina de la iglesia, pero también la iglesia no puede predicar algo que vaya en contra de lo que los papás hablan. Por ejemplo, en jóvenes, yo siempre he dicho que he tenido un poco de experiencia con jóvenes y me pasó una vez con un líder de un grupo que me dijo, sí, es que ciertas personas se salieron de mi discipulado porque yo prediqué que los piercing no eran pecado. Bueno, en lo personal, yo, Willy Rodríguez, considero que ponerse un piercing no es pecado, pero pero no puedo decirlo en mi discipulado o en mi grupo y mucho menos de la forma en que esta persona lo hizo, porque entonces es como que si yo, como líder del grupo, les estoy dando permiso a ellos para que lo hagan. Entonces, no está bien, pero sí eh, eh, pero entonces, ¿qué es lo que hago yo? Te voy a contar. Lo que hago yo es, bueno, lo que pasó en este grupo fue de que estas personas se salieron de ese discipulado porque le contaron a los papás y los papás le dijeron, no, ya no vas a ir a discipulado porque te enseñan cosas malas. Y con toda razón, los papás tenían toda la razón de sacarlos de ahí, porque si los papás no estaban de acuerdo, el líder no puede decirles a ellos, háganlo, ¿va? No está bien. Entonces, lo que yo pienso o lo que a mí me ha pasado es que a mí me llegan los jóvenes o me preguntan, mira, ¿qué pensás de ciertas cosas? Entonces yo lo que les digo, digamos, hablemos de los piercing. Entonces yo les digo, ¿qué todavía vivís con tus papás? Sí. Ah, bueno, ¿qué dicen tus papás de eso?
Ah, es que mis papás dicen que es pecado. Vaya, entonces es pecado. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si yo les digo no es pecado y ellos lo hacen, el pecado no está tanto en hacerse un piercing. El pecado va a estar en que desobedecieron a los papás. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Si tu papá te da permiso, yo no soy nadie para no darte permiso. Al final yo soy un guía y no puedo decir sí, hacelo ni no hacelo, sino al contrario decir lo que tus papás digan. Eso sí, va. ¿Tu papá te da permiso para ponerte un piercing? Dale. Y si en tu conciencia no te sentís mal o no te sentirías mal teniendo el piercing, dale. Pero si tu conciencia te dice no, no lo hagas tampoco, aunque tus papás te den permiso. Esa es mi forma de pensar y lo que yo hago regularmente. Estamos hablando de las divisiones, pero estoy hablando de cómo tomar estos temas. Y estoy hablando de algo tan sencillo, pero pueden haber cosas más grandes, ¿verdad? Cosas más fuertes. Muy bien. Eh, ¿A qué voy? ¿A qué quiero llegar con este tema? Un ejemplo, a veces pasa de que se arma una división porque digamos el pastor recibe una palabra o se da cuenta algo en la palabra de Dios, está leyendo su Biblia y Dios le muestra que algo dentro de la doctrina de la iglesia debe cambiarse o debe mejorarse o debe transformarse. Todo lo que sucede es de que lo que pasa es de que él lo empieza a hacer, pero siempre va a haber alguien que se va a oponer. Ahora, esa oposición no es mala y se lo digo a todos los líderes y pastores y la gente, esa oposición no es mala, porque pueden pasar tres cosas. Una, que de verdad el pastor no esté bien y que esa oposición venga de Dios. Entonces el pastor se tiene que alinear. Puede que el pastor sí esté bien, entonces la congregación se tiene que alinear, ¿verdad? Y la última, puede que ninguno de los dos esté bien y lo que Dios quiere es que entre los dos lleguen a un acuerdo para que se trabaje de una mejor manera y Dios va a aprobar la que sea correcta. Por eso dice el versículo, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, quiero terminar con esto. La división no es mala mientras se busque llegar a un acuerdo y ninguno de los dos imponga sus decisiones sobre los otros, sino la mejor manera es, esta palabra a mí me fascina, es argumentar. Yo doy mis argumentos, la otra persona da sus argumentos, nos ponemos de acuerdo y llegamos a un acuerdo, perdón la redundancia, pero llegamos a un acuerdo. Entonces, para eso sirven las divisiones. Es bueno que hayan diferentes formas de pensar dentro de la iglesia, dentro de un lugar de trabajo, dentro de una empresa. Es bueno que hayan diferentes formas de pensar porque al final se toma la mejor decisión, se toma la mejor proposición incluso, ¿verdad? Si hay diferentes propuestas, se toma la mejor. Entonces yo considero de que la división dentro de cualquier lugar es buena mientras se sepa trabajarla. No impongamos nuestras propias decisiones. Eso es todo. Dios les bendiga y feliz noche.